Esa noche, el sonido del viento golpeando las ventanas me hacía sentir más inquieto que nunca. No era la tormenta la que me preocupaba, sino el peso de la soledad que se había instalado en mi casa. Laura no estaba en casa, y eso no era lo habitual. En los últimos meses, habíamos entrado en una rutina que, si bien no era perfecta, me daba la sensación de que estábamos bien, de que todo marchaba. Pero aquella noche, algo en el aire estaba cambiando. Eran las 10 de la noche cuando escuché un coche aparcar frente a nuestra casa. Me levanté del sillón, pero no fue Laura quien entró. Era ella, sí, pero con alguien más. Mi mente no podía procesar lo que veía. El rostro de Laura estaba iluminado por una sonrisa nerviosa, y al lado de ella, un hombre, que no reconocí de inmediato, caminaba hacia la puerta con una postura extraña, como si estuviera actuando. El hombre no me vio. Estaba demasiado concentrado en los pasos de Laura. De alguna manera, sentí que debía quedarme quieto. Estaba atrapado en un juego extraño, uno que no había elegido, pero que me había alcanzado sin previo aviso. Laura me vio al instante, y sus ojos reflejaron un leve shock, seguido de un esfuerzo por disimular lo obvio. «Hola, Javier», dijo, con una sonrisa forzada. El hombre, que parecía joven y elegante, la miró brevemente, sin decir nada. No me dio tiempo para reaccionar, ni para entender lo que estaba sucediendo. Laura apenas dejó escapar una mirada hacia mí antes de cerrar la puerta tras él. Su silencio me devoraba. Estaba completamente confundido, pero no quería actuar impulsivamente. La escena que acababa de presenciar era inquietante, pero el deseo de saber más, de descubrir la verdad de lo que estaba ocurriendo, me invadió. Me quedé parado allí, en la oscuridad, sin saber si debía confrontarla, seguirla o simplemente irme. Después de unos minutos, Laura regresó sola. Había dejado que su visitante se fuera, pero su ausencia, su mirada vacía, su actitud distante, me decían mucho más que 1000 palabras. No necesitaba que me lo dijera, no necesitaba que me lo confirmara. Algo había cambiado. Algo dentro de mí se quebró ese mismo instante, pero el que exactamente no lo entendía aún. ¿Dónde has estado?, le pregunté, mi voz baja pero llena de dudas. Laura parecía dudar antes de responder. Estuve con un amigo. No te preocupes, no es nada. ¿Un amigo? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi esposa no me había dicho nada? La frase sonó vacía, como una mentira sin corazón. Mi respiración se aceleró, y una rabia fría comenzó a invadir mis venas. No tenía pruebas, no aún, pero el sentimiento de que algo no estaba bien se había instalado en mi pecho. Entonces, algo sucedió. Un pequeño desliz en su comportamiento me hizo sospechar aún más. Laura dejó caer accidentalmente una llave sobre la mesa. Una llave que no reconocí. «Es de mi coche», dijo rápidamente, pero el temblor en su voz me decía que estaba mintiendo. «De tu coche», repetí, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. «No me digas que es la llave de tu coche. ¿Por qué está en tu bolsillo entonces?» En su rostro se reflejó algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora puedo describir como miedo. El miedo de ser descubierta. «Javier, no es lo que piensas», dijo, pero las palabras ya no eran suficientes. La duda era demasiado grande, y mi mente empezó a hilar conexiones que nunca había considerado antes. ¿Había algo más que no estaba viendo? ¿Alguien más que no conocía? La tensión era palpable, como una cuerda estirada al límite. Sabía que la conversación no terminaría bien, pero la necesidad de saber la verdad, de comprender lo que había sucedido, me mantenía en pie. No podía dejarlo pasar. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La noche siguiente, Laura llegó tarde, mucho más tarde de lo habitual. No me dijo nada cuando entró, solo se quitó los zapatos con una rapidez casi mecánica,
como si intentara evitar que la mirara. Yo la observaba desde el sofá, sin decir una palabra. No sabía si quería escucharla, si quería que hablara, o si prefería seguir en silencio, esperando que ella me dijera algo, cualquier cosa, que al menos me hiciera sentir que había algo de verdad en todo lo que había sucedido. Puedo recordar claramente el momento en que ella se sentó a mi lado. Su respiración era profunda, forzada, como si intentara calmarse, como si estuviera preparándose para algo. No la toqué, ni siquiera la miré de cerca. Solo la dejé estar allí, a unos centímetros de distancia, y mi mente no dejaba de dar vueltas, de buscar respuestas a cada pequeño gesto que había pasado desapercibido hasta ahora. Todo lo que parecía normal, todo lo que creí que era parte de nuestra vida, ahora se veía a través de una capa de duda, como si todo lo que conocía estuviera borroso, distorsionado por un filtro de mentiras que ni siquiera había notado. Finalmente, ella rompió el silencio. Javier, sé que estás molesto, pero no es lo que crees. Su voz sonaba cansada, y había algo en ella que me hizo pensar que ni ella misma se lo creía. Me miró a los ojos, tratando de darme una sonrisa que no llegó a alcanzar el nivel de sinceridad que esperaba. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que está a punto de perder algo importante y no sabe cómo evitarlo. Laura, dije, y mi voz salió más fría de lo que había planeado, no necesito que me digas que no es lo que creo. Lo que necesito es que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué estaba pasando entre ustedes? No podía mantenerme en silencio más tiempo. La rabia se había ido, y ahora solo quedaba una sensación de tristeza, de vacío. Ella no podía mirarme, sus ojos evitaban los míos, y sus manos, que hasta hacía poco tiempo yo había conocido tan bien, estaban rígidas, incapaces de encontrar un lugar cómodo en su regazo. Él es solo un amigo, dijo, pero su tono tembló ligeramente, como si no estuviera completamente segura de lo que estaba diciendo. Yo la miraba fijamente, buscando en su rostro alguna pista de que estuviera diciendo la verdad. Pero no la encontré. No había ningún vestigio de arrepentimiento, de vergüenza, solo una lucha interna por mantener el control, por no derraparse frente a mí. Un amigo, repetí, tratando de mantener la calma, pero mi voz ya estaba cargada de incredulidad. ¿De verdad crees que te voy a creer eso? ¿Un amigo con el que te ves en secreto? ¿Un amigo con el que has estado viendo? ¿Un amigo al que has dejado entrar en nuestra casa? Ya no me importaba lo que ella pudiera decir. Ya no me importaban sus excusas. Lo que había visto, lo que había oído, no podía borrarlo, y cada palabra que salía de su boca solo me lo confirmaba aún más. Laura cerró los ojos brevemente, como si estuviera buscando una manera de deshacer lo que había hecho, de darle sentido a lo que no tenía ninguno. Te juro que no ha sido lo que piensas, susurró, pero su voz sonaba más vacía que nunca. No te estoy mintiendo, Javier, no quiero que esto termine. No quiero perderte. La ira que había estado guardando se desbordó en ese momento. Me levanté del sofá y comencé a caminar de un lado a otro. No sabía qué hacer con todo eso. No quería perderla, lo admito, pero no podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí. Me detuve frente a ella, la miré a los ojos, y lo único que podía decir era, ¿por qué lo hiciste, Laura? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacerme esto? Su mirada estaba perdida, como si no pudiera encontrar la respuesta correcta. No lo sé, murmuró. Al principio, solo era una amistad, alguien con quien hablar. Pero con el tiempo, comenzó a ser más que eso. No lo planeé, Javier, no lo planeé. Me quedé allí, mirando a Laura, buscando algo que me dijera que todo eso era una mentira, que había alguna esperanza de salvar lo que habíamos construido. Pero lo único que veía era una mujer que ya no era la misma, una mujer que había permitido que algo tan trivial, tan egoísta, destruyera lo que habíamos compartido durante años. Entonces, todo lo que teníamos, todo lo que construimos juntos, ¿no valió nada?
¿Era tan fácil para ti dejarlo ir? ¿Tan fácil? Mi voz se quebró, y sentí como el peso de sus mentiras me aplastaba. Me quedé de pie frente a ella, esperando una respuesta, pero Laura no dijo nada. En lugar de eso, se levantó lentamente y dio unos pasos hacia el pasillo, como si quisiera alejarse de todo lo que habíamos sido. No lo podía creer. Laura, no te vayas, le grité, pero ella no se detuvo. La vi alejarse, y de repente, me di cuenta de que la mujer que había amado no estaba allí. La mujer que había compartido mi vida, que había sido mi compañera, ya no existía. Laura se detuvo al final del pasillo y me miró por encima del hombro, como si quisiera decir algo, pero no sabía qué. Finalmente, sus palabras salieron con esfuerzo: no sé qué hacer, Javier. No sé si quiero seguir con esto. Y en ese momento, las últimas esperanzas que tenía se desmoronaron por completo. Al verla alejarse, supe que no podía seguir así. No podía seguir esperando que ella me explicara algo que ya no tenía explicación. No podía seguir fingiendo que todo estaría bien, que podíamos seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Algo en mí se rompió esa noche, y ya no quedaba nada de la confianza que habíamos construido. Mi mente comenzó a aclararse, pero de una forma que no esperaba. Decidí que no podía quedarme ahí, esperando una disculpa que nunca llegaría. Decidí que, aunque doliera más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, tenía que seguir adelante. Ya no quería estar con alguien que no me respetaba, que había traicionado mi confianza de esa manera. Tenía que encontrar una manera de seguir, aunque no supiera cómo hacerlo. Esa noche, me quedé despierto hasta altas horas, con la mente en blanco, sin saber qué camino tomar. Pero algo dentro de mí sabía que ya no era posible volver atrás. Ya no quedaba nada de lo que habíamos sido, y aunque me doliera aceptarlo, lo entendí, tenía que irme. La mañana siguiente, la casa estaba en silencio, mucho más que de costumbre. El aire se sentía denso, pesado, como si el mismo ambiente estuviera procesando lo que había sucedido la noche anterior. Laura no estaba allí cuando me desperté, y aunque me sentí aliviado al no verla, esa tranquilidad fue efímera. El vacío que había dejado su ausencia se hacía más grande a medida que el día avanzaba. No sabía si era mejor que se hubiera ido o si era mejor que se quedara, para que al menos pudiéramos enfrentar lo que había sucedido juntos. Pero en lo más profundo de mi ser, ya había algo en mí que me decía que todo había terminado, y que lo que quedaba por delante no era una simple discusión o una reconciliación, sino algo mucho más fuerte. Decidí ir al trabajo como todos los días, pero algo dentro de mí me impulsaba a no seguir con la rutina como si nada hubiera pasado. No era como si pudiera simplemente poner en pausa todo lo que había aprendido la noche anterior. Cada palabra que Laura había dicho me resonaba en la cabeza una y otra vez. No quiero perderte. Esas palabras me parecían vacías, y aunque en ese momento las había escuchado como un intento de salvar algo que ya no podía ser salvado, ahora las veía como una burla. Estuve sentado en mi escritorio todo el día, pero mi mente no dejaba de divagar. Sentía que tenía que hacer algo más allá de las conversaciones vacías o las disculpas que Laura intentaría darme cuando regresara. La idea de quedarme quieto, de no hacer nada mientras mi vida se desplomaba, me resultaba insoportable. Y entonces lo supe. No podía quedarme callado. No podía simplemente dejar que todo siguiera su curso sin enfrentarlo. Si Laura pensaba que sus mentiras iban a quedar impunes, estaba muy equivocada. Necesitaba hacer algo que no solo me diera satisfacción, sino que también me devolviera algo de la dignidad que había perdido. El teléfono en mi escritorio vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura, y aunque la pantalla mostraba su nombre, no tenía ninguna intención de contestar. Su llamada no me importaba en ese momento. No quería escuchar sus excusas. No quería escuchar nada de lo que pudiera decirme, porque nada que dijera cambiaría lo que ya sabía.
La ira, esa sensación de traición profunda, seguía creciendo dentro de mí, y no quería que su voz fuera la que calmara ese dolor. Decidí que era el momento de actuar. Necesitaba algo tangible, algo que me hiciera sentir que estaba tomando el control de la situación. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este espacio entre lo que había sido y lo que ahora parecía ser. Lo que más me dolía era saber que ella había confiado en otra persona, que había permitido que alguien más tomara mi lugar, aunque fuera temporalmente. Y eso debía tener consecuencias. Cuando llegué a casa esa tarde, todo parecía igual, pero a la vez, todo había cambiado. La casa estaba silenciosa, y Laura no había vuelto aún. Decidí no esperar más. Tomé mi teléfono y llamé a un amigo mío, alguien que sabía que podía ayudarme a resolver las cosas de manera rápida y directa. Su nombre era Pedro, y aunque no era un tipo con muchos escrúpulos, había trabajado con él en el pasado para resolver algunos asuntos de negocios. Me había ayudado cuando las cosas se pusieron difíciles en el trabajo y ahora necesitaba su ayuda de nuevo. No tenía tiempo que perder. Sabía lo que tenía que hacer, y Pedro era la persona adecuada para ayudarme. Pedro, necesito que hagas algo por mí, le dije cuando atendió la llamada. Voy a hacer que Laura entienda lo que significa traicionar a alguien que te ha dado todo. Pedro no dudó ni un segundo. Sabía exactamente a lo que me refería. Sabía que no estaba pidiendo algo pequeño ni trivial. Le expliqué lo que quería hacer, quería que Laura viera lo que significaba perderlo todo, que entendiera lo que había hecho y cómo podía arruinar no solo nuestra relación, sino también su vida. No quería simplemente huir de la situación y dejarla ir como si nada hubiera pasado. Quería que comprendiera el peso de sus acciones. Pedro me dio un par de indicaciones claras. Le pedí que se encargara de encontrar a ese tipo con el que Laura había estado viéndome. No me importaba cómo lo hiciera, pero quería que me trajera toda la información posible. No solo sobre él, sino también sobre cualquier cosa que pudiera exponer a Laura. Quería que la verdad saliera a la luz. Sabía que si no tomaba esta decisión ahora, me quedaría atrapado en la espera, atrapado en una mentira que ella seguiría alimentando con el tiempo. Lo haré, Javier, me dijo Pedro. Pero no hagas nada sin pensarlo bien. Sé que estás dolido, pero esto puede complicarse mucho. Necesitas saber qué hacer con esta información antes de actuar. Lo sé, respondí. No quiero que ella se salga con la suya. No quiero que crea que todo lo que hizo no tendrá consecuencias. Cuando colgué el teléfono, me sentí más ligero, como si, al menos por fin, estuviera haciendo algo para tomar el control de la situación. Sabía que lo que había planeado no iba a ser fácil, ni para mí ni para Laura, pero lo necesitaba. Ella tenía que saber lo que se sentía estar en mi lugar, y yo tenía que dejar de sentirme como una víctima. Después de todo, no iba a ser el único que sufriera por esta situación. Esa misma noche, cuando Laura llegó a casa, la encontré sentada en el comedor, como si nada hubiera pasado. Me miró con una ligera sonrisa, pero podía ver que algo en ella también había cambiado. Ya no era la mujer que conocía. Ya no había nada de esa familiaridad que me tranquilizaba. Me acerqué a ella con calma, sin mostrar el enojo que sentía en mi interior, y le dije, quiero que me escuches, Laura. Lo que ha sucedido no tiene vuelta atrás. Pero quiero que entiendas una cosa, no voy a quedarme callado. No voy a quedarme aquí esperando a que me expliques por qué lo hiciste. Yo también tengo mis propios planes ahora. Laura se levantó lentamente, y por primera vez desde que comenzamos esta conversación, pude ver algo en su rostro que no había notado antes, miedo. Miedo real, no por lo que yo pudiera hacer, sino por lo que ella sabía que venía. No hubo gritos, no hubo peleas, solo un silencio denso que nos envolvió a ambos. Yo la miraba, y ella evitaba mi mirada. Sabía que no podía salir de esto tan fácilmente. Esa noche,
Me quedé despierto, esperando las llamadas de Pedro, esperando a saber qué había encontrado. Estaba preparado para lo que viniera. Sabía que mis decisiones podrían cambiar nuestras vidas para siempre, pero ya no importaba. Ya no quedaba nada que perder. Pasaron 3 días antes de que recibiera noticias de Pedro. Me había mantenido al margen durante ese tiempo, dándome espacio para pensar en las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. No quería que la ira o la desesperación me nublaran el juicio, pero a medida que pasaban las horas, algo dentro de mí se aceleraba. Estaba cansado de ser el tonto que no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Estaba cansado de vivir con la incertidumbre, de sentir que mi vida ya no era mía, que había sido tomada por completo sin que yo siquiera me diera cuenta. Necesitaba la verdad, necesitaba el cierre. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero ya no me importaba. Pedro finalmente me llamó una tarde, justo cuando Laura se fue a trabajar. Su voz, aunque tranquila, denotaba que algo importante estaba ocurriendo. Me dijo que había encontrado a ese hombre, a su amante, y que había conseguido bastante información sobre él. Me explicó que se llamaba Sergio, un tipo relativamente joven que trabajaba en una empresa que hacía negocios con la universidad donde Laura daba clases. Según Pedro, el tipo estaba casado y tenía hijos, lo que añadía otra capa de traición, una capa que quizás Laura no había previsto. Lo que más me molestó, sin embargo, fue escuchar que, según Pedro, Sergio parecía no tener ninguna culpa por lo que estaba haciendo, que se veía como alguien que pensaba que lo que estaba sucediendo entre él y Laura era algo normal, algo sin repercusiones. Ese tipo no entendía lo que estaba en juego, y eso me llenó de un enojo que no sabía cómo procesar. Decidí que ese mismo día iba a confrontar a Laura. No quería esperar más. Necesitaba hablar con ella cara a cara, sin rodeos, sin juegos. Estaba cansado de ser un espectador en mi propia vida. Cuando Laura regresó esa tarde, la encontré en el salón, como siempre. Se acercó a mí con una sonrisa nerviosa, como si intentara mantener la normalidad en medio del caos. No la dejé hablar. Tenemos que hablar, le dije, y aunque mi tono era firme, mi mente estaba acelerada, llena de pensamientos y emociones que no sabía cómo organizar. Ella intentó responder, pero la interrumpí. ¿Qué se supone que estamos haciendo, Laura? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me has mentido todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo con ese tipo? La miré a los ojos, y ella no pudo sostener la mirada. Se quedó quieta por un momento, sin saber qué responder. Su silencio me decía todo lo que necesitaba saber. No estaba preparada para enfrentarme, no estaba lista para admitir la verdad. Javier, por favor, escúchame, dijo finalmente, su voz temblorosa. No fue algo planeado. No fue algo que quise hacer. Yo, solo me sentía vacía, tú ya no me prestabas atención, estábamos distantes, y entonces apareció Sergio. Fue un error, lo sé, pero no sé cómo dejé que llegara tan lejos. Sus palabras eran vacías, como una disculpa sin sustancia. Yo ya no creía en esas palabras. La tristeza que sentía en ese momento no era por lo que había sucedido, sino por lo que nunca se había dado en nuestra relación, por lo que no se había trabajado. No me vengas con eso, Laura, respondí, mi voz ahora más baja, pero cargada de dolor. No me hables de vacíos ni de distancias. Si realmente me hubieras amado, si realmente hubieras querido salvar lo que teníamos, no habrías permitido que llegara a esto. No habrías dejado que otro hombre se interpusiera entre nosotros. La distancia no fue culpa mía, fue culpa tuya, fue culpa de tus decisiones. Y lo peor de todo, es que ni siquiera me diste la oportunidad de saber lo que estaba pasando. Me ocultaste todo esto, me mentiste. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada, y suspiró profundamente. Javier, sé que cometí un error, y me siento horrorizada por lo que he hecho.
pero no sé qué más puedo hacer. No sé cómo hacer que confíes en mí de nuevo. Lo siento, de verdad. Todo fue un gran error. Escuché sus palabras, pero ya no significaban nada para mí. Las mentiras ya no tenían poder sobre mí. Todo lo que había construido con ella, todo lo que había creído, había caído en pedazos, y ahora no quedaba nada. No quiero que me pidas perdón, Laura, le respondí, esta vez con firmeza. Lo que hiciste no tiene perdón. No quiero escuchar tus disculpas, porque las palabras no cambian lo que pasó. Lo que hiciste cambió todo, y no tengo idea de cómo vas a arreglar esto. Ni siquiera sé si realmente quieres arreglarlo. Ella se quedó en silencio, como si no supiera qué decir. El peso de sus acciones había quedado claro, y todo lo que quedaba era la impotencia. Yo ya no quería ser el hombre que esperaba que las cosas mejoraran, que esperaba que la esposa que amaba volviera a él. No quería seguir siendo el hombre que aceptaba las mentiras. Había perdido la capacidad de creer en ella, y no había vuelta atrás. Voy a dejarte, le dije de forma sencilla, sin dramatismo, sin emoción. Ya no puedo seguir en esto. No quiero seguir en esto. Ya no confío en ti, Laura. No sé si alguna vez lo hice. Las palabras salieron de mi boca sin esfuerzo, como si finalmente hubiera encontrado el valor que necesitaba para liberarme de todo esto. No sentía rabia, no sentía odio. Solo sentía que había llegado el momento de cerrar este capítulo, de salir de este lugar oscuro en el que me había sumido. Laura intentó hablar, intentó decir algo más, pero ya no podía escucharla. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Sabía que tenía que salir de esa casa, de esa vida. Sabía que debía buscar algo nuevo, algo que no estuviera marcado por su traición. No volví la vista atrás. No la miré. No dije nada más. Y así, dejé todo atrás. Al día siguiente, Laura no estaba en casa cuando me desperté. No me sorprendió, sabía que no iba a quedarse a enfrentar lo que había hecho. A esas alturas, ya no sabía si lo que sentía era tristeza, rabia o simplemente un vacío profundo que había invadido todo mi ser. La casa, que hasta hace unos días parecía tan familiar, ahora era solo un espacio vacío, un lugar que me recordaba todo lo que habíamos perdido y lo que ya no quedaba. No sentía ni la más mínima necesidad de salir en busca de respuestas. Sabía que, en el fondo, ya no las quería. Ya no había vuelta atrás. Pasaron varias horas antes de que Laura regresara. Entró por la puerta sin hacer ruido, como si estuviera tratando de evitar que la notara. Yo estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. No la miré. No quería hacerlo. No quería que me viera como si aún pudiera ser la misma persona que había estado a su lado durante tantos años. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía definirse, una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y dolor, pero más que todo, había un profundo desencanto, algo que no se podía revertir. Laura se quedó parada en el umbral del salón, sin atreverse a dar un paso más. Sabía que había cruzado una línea, y aunque intentó sonreír, su expresión estaba rota, perdida. Finalmente, habló. Javier, ¿puedo sentarme? Su voz sonaba cansada, vacía, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas, las que me harían cambiar de opinión. Pero ya no quedaba espacio para eso. Ya no quería escuchar más explicaciones ni excusas. Siéntate si lo necesitas, respondí sin mirarla. No me importaba lo que dijera, no me importaba cuánto intentara remediarlo. Lo que había hecho era irremediable, y ya no había palabras que pudieran devolverme la confianza que se había ido en el momento en que su traición salió a la luz. Laura se sentó frente a mí, pero no podía dejar de notar la distancia que había entre nosotros. No era solo física, aunque la distancia entre nuestros cuerpos era palpable, sino también emocional.
Esa brecha que había crecido con el tiempo, que nunca noté o que preferí ignorar. Había tantos silencios entre nosotros que ya no podía recordar cuándo fue la última vez que realmente hablamos, cuándo fue la última vez que nos miramos a los ojos y nos entendimos sin necesidad de palabras. Todo eso se había desvanecido, y ahora estábamos atrapados en un momento que ninguno de los dos había planeado, pero que, de alguna manera, sabíamos que tenía que llegar. Javier, dijo, con una voz que ya no era la de la mujer que había conocido. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice, pero quiero que sepas que no lo hice porque no te amara. Lo que pasó fue un error. Me dejé llevar por algo que no tiene importancia ahora, pero en ese momento, fue todo lo que pude ver. No puedo cambiar lo que hice, pero, no podemos, al menos, hablar de cómo vamos a seguir adelante. La miré por fin. Su rostro estaba marcado por el cansancio, por las lágrimas que aún no había derramado, por el peso de lo que sabía que había perdido. Podía ver en sus ojos el mismo sufrimiento que yo sentía, pero al mismo tiempo, había algo más, algo que me decía que sus palabras eran solo eso, palabras. Ya no podía creer en sus promesas. Ya no podía confiar en sus disculpas. No podía seguir siendo el hombre que siempre había sido para ella, no después de todo lo que había hecho. Laura, respondí con calma, no puedo seguir en esto. Ya no puedo estar aquí y pretender que todo va a estar bien, que vamos a seguir como si nada hubiera pasado. No me hables de seguir adelante, porque eso ya no es posible. Lo que tú hiciste fue romper lo que había entre nosotros, y ya no hay forma de repararlo. Ya no me quedan fuerzas para intentar salvar algo que, al final, tú misma destruiste. Su rostro se hundió en el dolor, y por un momento, parecía que iba a romperse. Pero yo ya no sentía lo mismo. El dolor que había sentido por ella, por lo que había perdido, ya no era tan fuerte. Lo que quedaba dentro de mí ahora era más bien vacío, una especie de entumecimiento que me impedía sentir cualquier cosa con claridad. Solo sentía un cansancio profundo, como si hubiera estado luchando durante tanto tiempo contra algo que nunca hubiera tenido solución. Laura no dijo nada por un largo rato. Permaneció sentada frente a mí, mirándome fijamente, como si intentara entender lo que yo había dicho, como si no pudiera aceptar que las palabras que acababa de pronunciar significaran lo que significaban. Finalmente, sus labios se movieron otra vez, pero esta vez, su voz fue apenas un susurro. «¿Así que esto es todo?», preguntó, su voz rota, llena de una tristeza que no había mostrado antes. ¿Realmente no hay nada que podamos hacer para arreglarlo, para que volvamos a ser lo que éramos? Negué con la cabeza, y no pude evitar dejar escapar una risa amarga. Lo que éramos, ¿qué éramos, Laura? ¿Qué quedaba de lo que teníamos? Ya no sé quiénes somos, ni quiénes fuimos. Todo eso se fue cuando decidiste darle a otro hombre lo que solo a mí me correspondía. Todo lo que quedaba entre nosotros se deshizo en el momento en que decidiste traicionarme. Laura sollozó. Se cubrió el rostro con las manos, como si no pudiera soportar escuchar lo que yo acababa de decir. Yo no podía sentir pena por ella. No después de lo que había hecho. El tiempo había pasado, y ya no quedaba nada de lo que habíamos sido. No quedaba nada que pudiera salvarse. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. De verdad, Javier, te juro que no sé en qué momento me perdí. No sé por qué dejé que esto sucediera. No pude mirarla más. Ya no podía escuchar sus palabras. Lo que estaba diciendo no me importaba. Todo lo que había construido con ella se había desmoronado, y ahora solo quedaba la verdad cruda. Su traición me había arrancado algo dentro de mí que ya no podía recuperarse. No podía seguir ahí, esperando algo que nunca volvería a llegar. Sabía que mi vida seguiría, que encontraría una forma de seguir adelante, pero no podía quedarme en esa casa, no podía quedarme con ella, no cuando sabía lo que había hecho. No quiero más de esto, Laura, le dije, poniéndome en pie. He llegado al final.
Este es el final de todo lo que fuimos. Laura se quedó allí, en silencio, mientras yo recogía mis cosas. No intercambiamos más palabras. No había nada más que decir. Ya no podía mirarla como antes. Ya no podía ver en ella a la mujer que una vez amé. Salí de la casa sin mirar atrás, y aunque mi corazón estaba roto, sabía que, finalmente, estaba haciendo lo correcto. Pasaron días, tal vez semanas, antes de que pudiera empezar a ver la vida con un poco más de claridad. Después de dejar la casa, todo parecía nublado, pero de alguna manera, sentí que las cosas comenzaban a tomar forma. Laura intentó contactarme, pero nunca respondí. No tenía ganas de hablar con ella, no tenía ganas de escuchar nada de lo que pudiera decirme. Ya no importaba. Los días pasaban lentamente, pero en el fondo de todo eso, sabía que estaba tomando las decisiones correctas. Sabía que, aunque había sido doloroso, salir de esa relación era lo único que podía hacer para encontrar la paz que necesitaba. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, pero tenía lo que necesitaba. Un lugar donde podía pensar en lo que había sucedido, sin las constantes distracciones de la vida que había compartido con Laura. La soledad no era fácil de llevar, pero me sentía más en paz que cuando vivía en esa casa que había sido testigo de tantas mentiras y traiciones. Cada rincón de esa casa me recordaba lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. No quería más de eso. No quería vivir más en la sombra de una relación que ya había muerto. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un viejo amigo, Carlos. No lo veía desde hacía años, y aunque al principio me sentí incómodo, pronto nos pusimos a charlar, recordando viejos tiempos. Carlos siempre fue alguien con quien podía contar, alguien que nunca me juzgaba. Cuando le hablé de lo que había sucedido con Laura, de la infidelidad y de cómo las cosas se habían desmoronado, él no me dio consejos vacíos ni intentó consolarme con frases cliché. Simplemente escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien entendía lo que había pasado. Después de un largo rato de hablar, Carlos me miró y me dijo algo que se quedó conmigo: Javier, necesitas dejar ir todo eso. La vida sigue, y el tiempo no espera a nadie. No dejes que esta situación defina lo que te queda por vivir. Sus palabras resonaron en mí, y aunque sabía que tenía razón, también sabía que dejar ir no era algo que se hiciera de un día para otro. El dolor seguía ahí, como una sombra que no podía apartar por completo. Pero su consejo, su simplicidad, me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. A pesar de todo lo que había pasado, todavía tenía la oportunidad de reconstruir mi vida. Todavía tenía el poder de decidir qué quería hacer con el futuro. Unos días después de hablar con Carlos, recibí un mensaje de Laura. No era una llamada, sino un mensaje escrito. Sabía que era su forma de intentar acercarse sin tener que enfrentarse directamente a mí. Me pidió que la escuchara, que necesitaba hablar conmigo, que quería que discutiéramos lo que había pasado. Era lo que había esperado. Me imaginaba que eventualmente intentaría buscar una forma de solucionar las cosas, pero yo ya había tomado mi decisión. No quería seguir adelante con esa conversación. No quería saber lo que tenía que decirme, no cuando sabía que todo lo que había ocurrido ya no tenía solución. Aún así, no pude evitar sentirme tentado. Una parte de mí quería escucharla, saber si realmente se arrepentía, si realmente entendía lo que había hecho. Pero sabía que no podía hacerme esa pregunta, porque lo único que haría sería caer en el mismo ciclo de mentiras que nos había atrapado durante años. Ya no podía ser el hombre que le daba una oportunidad tras otra, esperando que las cosas cambiaran. El daño estaba hecho, y lo mejor para los dos era seguir adelante, cada uno por su cuenta. No había nada más que discutir. Así que decidí ignorar el mensaje. No respondí. No había necesidad de decir nada.
Ella ya sabía lo que había perdido, ya sabía que las consecuencias de sus acciones eran irreversibles. No tenía que explicarle nada más. De alguna manera, sentí que esto era lo que necesitaba hacer para finalmente liberarme de todo lo que había pasado. No quería más contacto, no quería que sus palabras me afectaran. Si alguna vez había tenido la intención de arreglar las cosas, ahora era demasiado tarde. La siguiente semana, mientras caminaba por el parque, algo en mi interior me dijo que era el momento de hablar con ella, de darle las respuestas que había estado esperando. No porque sentía que ella las merecía, sino porque, finalmente, yo necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba decirle lo que pensaba y aclarar todo lo que había quedado pendiente. El odio que sentía hacia ella ya no era el motor que me movía, más bien, era la necesidad de seguir adelante, de dar el siguiente paso. La llamé, y aunque al principio no estaba segura de querer contestar, Laura finalmente lo hizo. Su voz era temblorosa, y sentí que por un momento, la mujer que había sido mi esposa volvía a ser la misma, vulnerable, perdida. Javier, ¿por qué no me contestaste? Necesito hablar contigo. Te prometo que ahora sí entiendo lo que hice, que todo lo que te hice no tiene excusa. Laura, le respondí con calma, ya no importa. Todo lo que pasa ahora es lo que tú elegiste hace meses. No quiero seguir siendo parte de esto. Ya no quiero estar atrapado en una mentira, en un círculo que nunca se va a romper. Lo que quiero es seguir adelante, vivir mi vida de nuevo, sin más mentiras, sin más dolor. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el peso de mis palabras. Laura no contestó de inmediato, y cuando lo hizo, su voz era más suave, más sincera. Sé que no me perdonarás, y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Y lo siento. No tienes que disculparte conmigo, respondí. Porque ya no importa lo que digas. Lo que importa ahora es lo que tú y yo vamos a hacer con el resto de nuestras vidas. Y ese resto no incluye más mentiras, ni más promesas rotas. Ya es suficiente. Después de esa conversación, colgué el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había hablado, había dicho lo que necesitaba decir, y ahora era el momento de seguir adelante. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero algo dentro de mí sabía que lo que quedaba por venir sería mejor que lo que dejaba atrás. No me importaba cuán doloroso fuera, ya no me ataba a las sombras del pasado. La vida seguía, y ahora era mi turno de vivirla.